Buenos días, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a su podcast de elección, el cual aún considera el episodio donde Goku y Piccolo están aprendiendo a conducir como el mejor relleno alguna vez hecho para la franquicia. Dentro de la serie de Dragon Ball existen un sinfín de aventuras y enemigos desde su inicio en las páginas de la Shonen Jump en 1984, pasando no solo en la pantalla chica con su adaptación de anime de 1986 y 1989, cuando se estrenaría Dragon Ball Z, sino que además logró incursionar dentro de la pantalla grande. Si bien la serie original de Dragon Ball tuvo 3 películas estrenadas durante su emisión, Z en cambio tuvo un gran total de 13, algunas de las cuales se volvieron altamente populares con la fanaticada, pese a no ser parte del canon oficial, y que han llegado incluso a influir en ciertos aspectos de futuras continuaciones oficiales de la serie, como Dragon Ball Super. Personajes como Turles, un reflejo maligno de Son Goku en carne propia, Cooler, el hermano del temible Freezer que quería buscar venganza, o el demonio Janemba, que desató un caos en los mundos de los vivos y muertos, son solo algunos de estos reconocidos antagonistas. Sin embargo, uno de estos logró no solo trascender más allá de su película de origen, sino que tuvo 2 secuelas, hace aparición en docenas de videojuegos y que incluso logró entrar oficialmente al canon. Este es el caso del Super Saiyajin legendario Broly. Antes de iniciar con la historia de este personaje, quisiera primero hablar con respecto a lo que constituye una película de Dragon Ball. Según lo presentado en la página Kanzenshuu, las películas fueron presentadas originalmente en formatos especiales, usualmente emparejadas con otros proyectos de Toei Animation o como parte de una exhibición. Estas fueron creadas no solo a modo de publicitar la franquicia, sino que además para interesar a un espectador primerizo a adentrarse en ella. Es por este motivo que las películas no forman parte de la historia oficial, pero sí toman como base ciertos elementos básicos de la estructura de estas historias. Por ejemplo, las primeras 3 películas de Z, Devuélveme a mi Gohan, el hombre más fuerte del mundo y la batalla más grande del mundo está por comenzar, usan como base elementos de la saga Saiyajin, tomando en cuenta el secuestro de Gohan, con el equipo de Garlic Jr. tomando el papel de Raditz, el entrenamiento de Goku para obtener el Kaioken y la Genki Dama, y una invasión extraterrestre liderada por un Saiyajin, con Turles reemplazando a Vegeta. El guionista Takao Koyama estuvo a cargo de las historias de estos proyectos, usualmente en base a conversaciones con el productor y el editor personal de Akira Toriyama. Una vez que tenía una idea para la obra, Koyama se lo enviaba a Toriyama para recibir el feedback necesario para continuar. Existían reglas y limitantes con respecto a cómo manejar estos proyectos, como evitar progresar la historia más allá a lo que estaba produciendo el anime en esos momentos. Aunque hubo algunos casos particulares en que esta regla fue rota, como mostrar a Dende como el Kamisama de la Tierra antes que el manga durante la 6ª película. Cada película tuvo un periodo de producción de 3 meses y 2 estrenos por año, en primavera y verano respectivamente. Cabe mencionar que esta práctica no es usada para las películas modernas de la franquicia, iniciando con La Batalla de los Dioses de 2013, las cuales tienen estrenos normales en el cine y han pasado a ser distribuidas como tal. Es bajo este contexto que la película número 8 de la saga Z, El Poder Invencible, se estrenó el 6 de marzo de 1993 durante la feria de anime de primavera de Toei. Dentro de la línea temporal de la serie, la película toma lugar durante la saga de los androides y previo al torneo de Cell. Un Saiyajin de nombre Paragas aterriza en la Tierra con tal de llevar a Vegeta a un nuevo planeta para gobernarlo como rey, siendo seguido por Gohan, Krillin, Trunks, Oolong y el maestro Roshi, al creer que es algún tipo de trampa. Mientras tanto, tras recibir noticias de la destrucción de la galaxia del sur, Kaiosama envía a Goku a investigar, llegando justamente al planeta donde están sus amigos. Es allí donde se encuentran con el villano de turno e hijo de Paragas, Broly, otro Saiyajin que parece odiar a Goku profundamente. Una de las razones de por qué esta película es una favorita para gran parte de los fans es porque continúa el lore de la raza Saiyajin, lo que para ese punto de la franquicia ya estaba pasando a segundo plano, más allá de las transformaciones del Super Saiyajin,
mostrando en parte un poco de la cultura monárquica de esta especie guerrera, y es parte dentro de este contexto en que tenemos el trasfondo de Broly y Paragas, algo que solo puedo decir que es un contraste bien fuerte entre elementos interesantes y ridículos, aún dentro del contexto de la serie. Por un lado tenemos el pasado de Broly en el planeta Vegeta, donde el rey Vegeta, padre de nuestro Vegeta, intentó ejecutarlo pese a ser un recién nacido. Esto debido a que nació con un poder descomunal, superando incluso al de un guerrero adulto. Fue gracias a su poder extremo que él y su padre pudieron sobrevivir a la explosión del planeta cuando Freezer lo detonó. Sin embargo, ese mismo poder terminó abrumando a Broly, enviándolo a una locura asesina y obligando a Paragas de usar una corona para controlar sus impulsos. Esto es usado para justificar a Paragas, quien planea vengarse de los pecados del rey Vegeta, haciendo que nuestro Vegeta pague. Pero lo que parece generarle más incomodidad a Broly es el recuerdo de Goku o Kakaroto llorando junto a su cuna, ya que ambos nacieron el mismo día. Es ese recuerdo primal el que causa que Broly se descontrole, resistiendo incluso el control de la corona. ¿Ven a qué me refiero con contrastes? That's really dumb. But he's so cool. But that's so dumb. Ya es en la mitad de la película en el que esta se convierte en una pelea continua entre los guerreros Z y Broly, donde vemos de primera mano los poderes desatados del enajenado luchador, el Super Saiyajin legendario. Si bien no suelo hablar del doblaje estadounidense de la franquicia, no puedo evitar mencionar cómo la secuencia de la transformación de Broly está acompañada por la música de Pantera. En muchos sentidos, esta película puede ser exactamente lo que muchos espectadores quieren, de una acción desenfrenada, o bien es vista como el peor de los excesos de la franquicia. En lo personal no diría que esta película en particular sufre de ello, en cambio serían sus secuelas las que caerían más en estos problemas. Una vez desatado, Broly es completamente psicótico, jactándose de destruir planetas y derechamente refiriéndose a sí mismo como el diablo, algo que sería olvidado por sus secuelas, la que tratan a Broly más como un cerebro de músculo que solo puede gritar Kakaroto una y otra vez. Aún así, la película no olvida que parte de Dragon Ball es la comedia, con el maestro Roshi siendo principalmente el alivio cómico al estar ebrio durante la mayoría de su duración. Siguiendo la tradición de nombrar a los personajes de la franquicia en base a objetos o comida, Broly y Paragas están nombrados en base de verduras, igual que el resto de las razas Saiyajin, con el nombre de Broly viniendo de la palabra brócoli y Paragas de espárrago. Veamos si ese tal brócoli puede ganarle al gran maestro Roshi. No se llama brócoli, se llama Broly. Durante la saga de Majin Buu se estrenaron 2 secuelas a esta película, siendo estas el regreso del guerrero legendario y el combate final, las cuales honestamente van en orden decreciente en cuanto a calidad, sobre todo con la tercera. Pero bueno, al menos la primera secuela tiene a Trunks niño orinándose en Broly, así que algo es algo. Pero Tulio, estás orinando un valioso sitio arqueológico. ¡Oh, recorcholis! La razón de esto fue que Takao Koyama considera a Broly como el antagonista más fuerte de la serie, y al creer que era más difícil crear otro villano más fuerte para Goku y compañía, decidió traerlo de vuelta para estas 2 secuelas. Además de eso menciona cómo Goku y sus amigos deben de usar métodos menos ortodoxos para vencerlo. El mismo Koyama también daría que hablar cuando dio su opinión de la Batalla de los Dioses de 2013, primera película animada de la franquicia desde 1996, citando de cómo creía que el antagonista en ese proyecto, Bills, el dios de la destrucción, hace ver a Broly como un enemigo fácil a vencer, cuando en su mente Broly aún sigue viéndose como un villano más abrumadoramente terrorífico. Dentro del mundo de los videojuegos, Broly apareció por primera vez como personaje secreto en el videojuego de Super Nintendo Super Butoden 2 de 1993, donde curiosamente Goku también es un personaje que no está en el plantel base.
El personaje volvería a aparecer en otros juegos de pelea de la franquicia como Budokai 3, la saga Budokai Tenkaichi, Xenoverse, Fighter Z, entre muchos otros. Aún más, Broly aparece como un super jefe secreto en el videojuego de rol del Nintendo DS Attack of the Saiyans, el cual solo adapta el arco de los Saiyajin de Z, mucho antes de la aparición del personaje en la línea temporal. Finalmente, la serie Dragon Ball Super traería los conceptos de Broly dentro del canon de la franquicia en dos maneras. Primero, presentando a una versión femenina del personaje llamada Kale en el arco del Torneo de la Fuerza, una Saiyajin tímida que al explotar se vuelve una luchadora temible. Son Goku, te aniquilaré. Son Goku, te aniquilaré. Y en segundo lugar, con la película Dragon Ball Super Broly de 2018, la cual reimagina no solo a Broly, sino que también a su padre Paragas y los eventos de su película de debut, ahora bajo el contexto oficial de la serie, presentándolo menos como un villano y más como una víctima de las circunstancias, aún así extremadamente peligroso debido a su poder máximo. Sí, lo único que quiero es venir de vez en cuando a pelear con Broly. Digamos que me gustaría enseñarle unos cuantos trucos. Esperando que les haya gustado este video y deseando que eleven su ki más allá de los cielos, me despido atentamente. Si quieren que hable de alguna saga en particular o de alguna película, por favor pónganlo en los comentarios. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. And I'd rather get kicked in the dick 1,000 more times than hear that idiot scream Kakarot's name again. Kakarot!